Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión de ecología. En la clase anterior vimos lo que es la deforestación. Recuerden que estamos viendo cuáles son los abusos, causas y consecuencias, ¿verdad?, en el uso de los recursos naturales. En esto interviene, por supuesto, en gran medida, pues, el ser humano. Bien, ¿qué es la desertificación? La desertificación, dicho de una forma muy burda y simple, es cuando el suelo pierde sus propiedades, se seca, y después de haber sido quizá una tierra fértil en la cual se podían sembrar y cultivar diversos alimentos, llega a ser inutilizado dicho suelo para ese aspecto, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como desertificación, reitero, dicho muy a grosso modo. Entonces, la desertificación es la degradación de las tierras. Las zonas más susceptibles o vulnerables a esto son zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. ¿Cuál es la consecuencia? Si bien la desertificación es precisamente la pérdida de humedad del suelo, entre otras propiedades, pues resulta pertinente mencionar que las zonas con más riesgo de ello pues son áridas, semiáridas y subhúmedas. En fin, intervienen varios factores en esto. Entre ellos pudiéramos hablar de las variaciones en el clima, y estas variaciones, como ya lo hemos mencionado en alguna otra sesión, también tienen que ver con la contaminación, ¿verdad? Y sobre todo las actividades humanas. Entonces, la FAO define la desertificación como conjunto de factores geológicos, climáticos, biológicos y humanos que provocan la degradación de la calidad. Degradamos la calidad física, química y biológica de los suelos. Esa es la desertificación. Y la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, esta definición la emite dicha institución de carácter internacional. Ahora bien, dicho de otra forma, la desertificación es el proceso de degradación ecológica mediante el cual se transforman en desiertos o en suelos secos extensiones de tierra que eran fértiles y productivas, ¿no? En la imagen podemos ver un ejemplo de algunos pequeños brotes de vegetación o de hierba que surge del suelo. No obstante, pues la mayoría del suelo, además de la notable resequedad y cuarteaduras que existen debido a la pérdida de las propiedades que se mencionó, pues ya no deja de ser fértil, ¿no? Ya no podemos sembrar ahí. Bien, ¿qué interviene en la desertificación? Pues bueno, las actividades humanas principalmente son la causa de que esto suceda. ¿Por qué? Bueno, tenemos aquí en las imágenes, y lo vamos a ver un poco más a fondo, ¿no? Pero tenemos la agricultura, el exceso o la explotación del suelo con fines de la agricultura intervienen en esto porque pues realizan una siembra excesiva, la prioridad es obtener productos y no cuidar la fertilidad del suelo, utilizan productos químicos para que favorezcan de alguna forma eh, los productos que están sembrando, cosechando. Entonces todo esto eh, contribuye a que el suelo pierda sus propiedades. Otra de los aspectos es la ganadería. Si se dan cuenta, incluso aquí, y ya comentamos el tema de la deforestación también, como a pesar de que este ganado se encuentra en una zona rural llena de verde alrededor, la zona en donde tienen el ganado está completamente limpia. ¿Por qué? Porque le dan prioridad a el negocio, que es la venta, ¿no?, y la crianza del ganado, sobre el suelo. No solo esto, sino también el exceso de pastoreo
en el suelo, favorece también a la desertificación e incluso las pisadas de los animales. Ahorita vamos a comentar por qué. La deforestación, que también ya comentamos en la sesión anterior, que es, también contribuye a esto, ¿no? Tiene que ver con lo que comentábamos aquí, pero se refiere a la tala indiscriminada de árboles, la pérdida de especies vegetales y animales, y todo eso pues obviamente va generando el deterioro de nuestro suelo, y la minería, ¿no? La explotación de las minas para extracción de ciertos minerales y metales. Esto hace que también el suelo pierda sus propiedades. Bien, todo esto en conjunto, eh, pues genera pues que echemos a perder, dicho de una forma simple, nuestros suelos, ¿no? Entonces, la desertificación tiene lugar en zonas fértiles que son explotadas en exceso por actividades, como ya mencionamos, como la agricultura, el pastoreo de ganado, la minería y la deforestación, hasta que llega un punto en que se agota. ¿Qué causa a la desertificación? Bueno, aquí tenemos algunos puntos de las causas. El primero es la explotación irresponsable de los recursos hídricos y contaminación de los mantos acuíferos. ¿Qué quiere decir? A lo mejor ustedes me dicen, y bueno, ¿qué tiene que ver la explotación del agua con el suelo? Pues sí, todo tiene que ver. Recuerden que dentro del ecosistema, y seguramente en la materia de geografía vieron o están viendo qué es biosfera, y que la biosfera se compone por los tres elementos, ¿no? que integran esta biosfera, y en esos tres elementos, en armonía y la interacción de los seres vivos en ellos, eh, conviven, digamos, de alguna forma, y comparten propiedades, comparten elementos químicos, físicos, y esto permite que exista la vida como la conocemos, ¿no? Que se completen ciclos como el agua, como el ciclo del agua, el ciclo del agua, y en esta situación, cuando se explotan los recursos también hídricos, o contaminamos los mantos acuíferos, como decíamos, eh, estamos generando falta de humedad en el suelo, y esa falta de humedad en el suelo provoca la desertificación. Sale la explotación de los suelos, hablemos de usarlos ya sea para vivienda, para agricultura o cualquier tipo de explotación en el suelo, pues también produce esta situación. El clima semiárido, las sequías estacionales y las lluvias poco constantes también son causas de la desertificación. Es decir, entre más extremo seco sea el clima, pues menos hidratación habrá en el suelo, ¿no? Es una consecuencia natural. Y estos cambios de clima tan disparados, y el efecto invernadero y el calentamiento global, pues son situaciones que hemos generado también con la contaminación de nuestro medio ambiente. Las tierras pobres y la erosión del suelo también intervienen en la desertificación. Seguimos entonces con estas causas. Los incendios forestales, recordemos que estos se pueden dar de dos formas, ¿no? De forma natural, que es poco probable, pero sucede, por el calentamiento global también, en cuyo caso, si bien se da de forma natural, pues el hombre ha contribuido en gran medida a ese calentamiento. Pero bueno, los incendios forestales, al consumir los árboles, pues eso impide que prevalezca la fertilidad en el suelo. El crecimiento urbano desordenado, sobre todo en zonas costeras, obviamente el urbanismo influye, porque al incrementar el número de habitantes, pues incrementan las necesidades de vivienda, y al tener que construir viviendas, pues dejan de tener suelos fértiles o de siembra, y construyen viviendas, ¿no? Ese ejemplo es muy común. Actualmente Puebla está creciendo mucho, al lado
periférico, de ese lado todo eran zonas verdes, zonas rurales, zonas de siembra, y ahora todo el mundo está lotificando y vendiendo sus terrenos, ¿no? De ese lado, de este lado de Vía Tliscayo, rumbo a Tlisco, también cada vez la mancha urbana crece más y todos esos terrenos que antes se veían llenos de siembra, pues ahora ya se están volviendo casas, ¿no? Entonces a eso se refiere. El crecimiento urbano genera la necesidad de viviendas, comercios y demás, y al construir estas situaciones, pues evidentemente también perdemos terrenos fértiles, ¿sale? El cambio climático, el calentamiento global y la disminución de precipitaciones también influyen en esto. Ya lo habíamos comentado, ¿no? El tema del clima y el calor excesivo. El uso descontrolado de fuego, hay un error de escritura, discúlpenme, la R se debe leer como G. Entonces, el uso descontrolado del fuego para podar, y podar está entre comillas porque sí, actualmente y hasta nuestros días y aquí en plena capital del estado, siguen utilizando como una forma de podar o de limpiar la hierba o el pasto en un terreno, el fuego, ¿no? Entonces van y algunos hasta tiran gasolina o diésel en el terreno, le prenden lumbre y así se limpia bien bonito y bien rápido. ¿Cuál es el problema? Que finalmente, al realizar esto, en primera estamos contaminando el aire también, ¿no? Por la combustión que genera el combustible fósil y el propio humo que se genera con el fuego, ¿no? Entonces todo esto contamina el medio ambiente definitivo, pero también deteriora las propiedades del suelo. Entonces, bueno, es una pésima idea, pero hasta nuestros días, en pleno siglo XXI y en la ciudad, se sigue aplicando también. Las técnicas de cultivo que destruyen la estructura del suelo, por ejemplo, la maquinaria que utilizan, ¿no? También el uso de químicos, de pesticidas, de abono, todo esto que le ponen a la tierra y a las plantas para producir. Al final, pues sí, ¿por qué quieren evitar una plaga? Pues para que la cosecha salga y se pueda vender, en realidad, ¿no? Entonces, todo esto provoca que el suelo sufra. La maquinaria también por dos cosas. Una de ellas es la compactación del suelo, que ahorita la comentaremos, y la otra, pues, es que la utilizan para rascar y para aplicar productos y demás, y bueno, todo eso va también provocando la desertificación y la alteración de cursos de ríos. ¿Por qué alteran los ríos? Bueno, algunos se secan por la misma contaminación o la sobreexplotación del agua. De hecho, hay ríos que un servidor todavía le tocó ver algunos ríos de agua limpia cuando era niño y no estoy tan grande. Entonces, no tiene tanto tiempo. Ahora esos ríos que me tocó ver limpios cuando era niño y la gente hasta lavaba ahí la ropa y le echaba el jabón y demás, bueno, pues esos ríos ya están secos, ¿no? Y también la alteración de su curso, porque desvían el cauce de los ríos para el riego, para... Yo conozco un río que lo desvían incluso para llenar unas albercas y es un balneario y pues bueno, todo ese desperdiciadero de agua limpia genera también sequía en el suelo. Y la compactación del suelo que comentábamos, ¿no? Esto se da por dos situaciones. La primera es el uso de las maquinarias. Al pasar maquinaria pesada sobre la tierra para arar o aplicar productos o cualquier situación de esta, el suelo se va compactando. Es decir, si tú has entrado alguna vez a una zona de cultivo y pisas la arena, te percatas que es suave. Entonces, cuando tú te paras sobre esa arena, se entierran tus pies. Eso es la compactación, se va compactando hacia abajo. Y de hacerlo reiteradamente con la maquinaria e incluso con grupos grandes de animales que saquen a pastar, ¿no? El ganado, sobre todo si es ganado pesado como vacas, por ejemplo, o toros, pues cuando lo sacan a pastar también su peso y las pisadas constantes, al igual que las maquinarias, van aplanando y compactando el suelo y eso impide que el suelo absorba adecuadamente ciertos elementos que lo nutren, entre ellos, por supuesto, el agua.
Y todo esto, bueno, pues va causando también lo de la desertificación o la resequedad. ¿Cuáles son las consecuencias? Digo, ya tenemos claro entonces qué es la desertificación, ¿no? En pocas palabras, reiterando, echamos a perder el suelo por abusar de sus elementos, ¿no? Pero ¿qué consecuencias esto tiene? Pues para nuestras vidas, por ejemplo, comentábamos hace un momento sobre el uso de pesticidas y todo esto en el cultivo. Bueno, además de dañar el suelo, pues también altera la composición natural de los alimentos que consumimos. Y eso tiene una repercusión directa en nosotros, ¿no? No solamente el suelo. Pero bueno, entre las consecuencias debemos tomar en cuenta algunos factores. Es decir, la consecuencia de un suelo explotado en un país y en otro, en un estado y en otro, en una comunidad y otra, no va a ser la misma. Va a depender de diferentes cosas. Primero, la gravedad en que se degrada el suelo y qué tan grande es el terreno que está siendo degradado. La segunda son las condiciones climáticas del momento, ¿no? En el momento en que se está degradando el suelo, si las condiciones climáticas no favorecen, es decir, es un clima muy seco, pues bueno, también va a influir más que en un clima semihúmedo, al menos, ¿no? La pluviometría anual, que tiene que ver, o más bien es la cantidad de lluvia que se genera cada año, entonces también eso influye, ¿no? Entre más llueve, pues más humedad habrá en el suelo, pero pero si no hay lluvia, pues esa resequedad también va a influir, ¿no? La situación económica de las poblaciones también, puesto que no todas las poblaciones tienen el mismo recurso para hacer frente a este problema, y el nivel de desarrollo del país, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Entre más desarrollado es el país, más recurso para invertir en las soluciones y en la tecnología, pudiéramos decir válidamente que se tiene. Bien, ahora, ¿qué soluciones podemos plantear en este sentido respecto al problema? Bien, vamos a ver primero las consecuencias y después planteamos las soluciones, ¿va? Consecuencias de la desertificación. Decíamos que tomando en cuenta algunos aspectos que pueden diferenciar la consecuencia entre una zona, un lugar y otro, bueno, tenemos la pérdida de especies animales y vegetales, suelos fértiles productivos y ecosistemas. Todo esto se pierde con la desertificación, ¿sale? Las especies de animales y vegetales, pues ya lo comentamos, al igual que al alterar los ecosistemas también se pierde. Y el suelo fértil productivo quiere decir que nuestro suelo ya no va a poder cosechar elementos de la agricultura o alimentos que nos da la tierra. La disminución de la producción agrícola e inseguridad alimentaria, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Al no tener suelos fértiles, vamos a perder producción alimentaria. Y la alteración de los recursos naturales, bueno, eso es una consecuencia inmediata generalizada. También la intensificación de las consecuencias del cambio climático, es decir, al alterar nuestro suelo, también estamos alterando toda la función del ecosistema y por lo tanto también las consecuencias del cambio climático y el impacto sobre el desarrollo sostenible y la calidad de vida. Porque lo comentábamos hace un momento, que aparentemente el suelo es quien resiente esto, pero no solo el suelo, ¿no? Nuestra calidad de vida es también alterada en medida en que perdemos capacidad de producir alimento, por ejemplo, pero también el alimento que se produce con todo el producto químico, por poner el ejemplo que comentábamos hace un momento, que le ponen a los alimentos, además de dañar el suelo, imagínense, nosotros estamos comiendo productos que ya no son de la misma calidad, eso repercute en nuestra vida, pues sí, repercute en nuestra salud porque ya no tenemos o consumimos el mismo número de nutrientes y eso ya está demostrado, ¿no? Se le ha hecho una medición a las frutas y verduras actuales en comparación a las que teníamos antes, hace 50 años y ya no aportan el mismo número de nutrientes y entre más alterado sea el suelo y entre más alterada sea la producción
estamos comiendo prácticamente, al comer una manzana, por ejemplo, con toda esta alteración cada vez más comemos solo fibra y azúcar, pero todo lo que aportaba la fruta de forma natural, pues ya lo estamos perdiendo. Ejemplo claro de esto es que si tú volteas a mirar a las personas que viven en el campo, en las comunidades rurales, pues son personas fuertes que viven muchos años y tú los ves a sus 80 años yendo a cortar café y a ordeñar vacas, ¿no? ¿Cuál es la razón? Pues el alimento que ellos comen es natural, por lo menos mucho más natural que el que nosotros comemos. Entonces todo eso va impactando en general en la calidad de vida. Entonces, bueno, esas son las consecuencias que podemos ver de forma general y los planteamientos que pudiéramos hacer de una solución, que si bien no son todos y son complicados, pero bueno, esa manera de reflexión. Reforestación y regeneración de las especies arbóreas. Reforestar también va a permitir mejorar la calidad de nuestros suelos, además de prevenir la deforestación. Nos ayuda a ambas cosas, ¿sale? La mejora de la gestión del agua a través del ahorro, la reutilización de las aguas depuradas, el almacenamiento del agua de lluvia o la desalinización, es decir, aprovechar agua, reciclar agua, reutilizar agua y almacenar agua de lluvia, aprovechar el agua de la lluvia para la humedad de los suelos y además evitando así desviar el cauce natural de los ríos, ¿no? Para el cultivo. Mantener el suelo mediante el uso de vallas para frenar el avance de las dunas y crear barreras arbóreas para proteger frente a la erosión eólica. ¿Qué quiere decir esto? Que al generar barreras con árboles y al brindarles sombra a los suelos, esto nos va a proteger contra la erosión, contra esa sequedad del suelo que se produce en el suelo de forma natural y el enriquecimiento y la fertilización del suelo a través de la regeneración de la cubierta vegetal. Es decir, en la imagen que observábamos hace un momento, donde había ahí el suelo ya pues seco y de alguna forma agrietado y se notaba la resequedad en el suelo, había por ahí tres ramitas, ¿no? Obviamente, si nosotros quitamos toda la vegetación del suelo, vamos a impedir que el suelo se mantenga fresco, por ejemplo, que el suelo a través de la fotosíntesis se mantenga húmedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues la regeneración de la cubierta vegetal del suelo va a favorecer en este sentido y permitir el desarrollo de los brotes de especies arbóreas nativas con la poda selectiva, es decir, no quitarlos, no quitar los árboles que están naciendo ahí, sino hacer podas selectivas, podas cuidadas, podas estudiadas y planeadas, ¿no? Obviamente, pues son situaciones de difícil acceso y en la que quizá nosotros poco pudiéramos aportar, pero bueno, se quedan para la reflexión y definitivamente en México urgen políticas rigurosas para la protección de nuestros suelos, al igual que la protección de nuestros árboles, como lo comentábamos en la sesión anterior. Así que bueno, hasta aquí vamos a llegar con este tema de la desertificación. Si no hay alguna duda o comentario, hasta aquí la vamos a dejar por hoy.